puede ser. Ok. Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan en este trabajo que hacemos esta noche, que continuamos de reflexión de escuela. Esta noche va a trabajar Ricardo Rojas con un texto de Colette Soler reciente. Es una conferencia que dio en Italia el 26 de marzo, que se llama Lo que se lee, y que vamos a trabajar en varias sesiones. Entonces, bueno, Ricardo, le doy la palabra, te doy la palabra. Y buenas noches a todos. Voy a compartir la pantalla para que me puedan seguir. Perdón, pero ya, excúseme, pero creo que quedé tildado. Volver a comenzar. Entonces, este es el primer comentario. Como les dijo Patricia, van a ser 4 sesiones de comentario a este texto de Colette Soler que se llama Lo que se lee. Es el texto de una conferencia por Zoom de Colette Soler, el 27 de abril de este año, que vamos a abordar en 4 sesiones del espacio Reflexiones Escuela. Para efectos de este abordaje, la Comisión de Actividades de Escuela del Foro de Medellín dividió las temáticas en 4 apartados para desarrollarlos en 4 sesiones así. Primera sesión, lo que se lee, qué es lo que se lee en la palabra, qué quiere decir leer y escuchar, lo que se escribe es diferente de lo escrito, leer la huella que deja lo que se escribe en el decir de la demanda bajo transferencia. Segunda sesión, lo que se inscribe, huella de insistencia, que se puede leer en la palabra, diferencia entre dichos y decir, interrogar la causalidad del decir, interpretar la demanda, interpretar la huella. El sujeto sabe leer, aprende a leer, en el análisis, ¿quién lee? La tercera sesión, el inconsciente, saber sin sujeto, inconsciente real, significantes que vienen de la lengua, efecto negativizante del lenguaje. No es el decir de la demanda lo que conduce al inconsciente real. Y cuarta sesión, la verdad mentirosa, cómo salir de la verdad mentirosa, lo que se dice en lo que se escucha, lo que hay que interpretar y presentación de casos clínicos. Por tanto, en esta primera sesión intentaré 2 cosas. La primera, abordar estas temáticas señaladas, y segundo, mantenerme en estas temáticas sin salirme a otras que serán abordadas en otras sesiones. Como señala Colette iniciando su conferencia, su título se refiere a lo señalado por Lacan en el seminario 20, donde claramente señala que el inconsciente, eso se lee, lo que conlleva que surjan muchos interrogantes. Está claro que una tesis de Lacan es una tesis de Lacan que se sostiene a través de toda su enseñanza, es que el inconsciente se habla, tesis sostenida
en su texto tardío, Joyce el síntoma en el que afirma que el inconsciente es un saber en cuanto hablado. Nunca dijo que el inconsciente se escribe. Eso preserva el hecho que el inconsciente depende de la estructura del lenguaje, dimensión de los significantes, así como la importancia en su articulación en el habla o palabra, de la metáfora y la metonimia y el desciframiento significante. Por lo tanto, la dimensión de la palabra con la verdad que habla Y, lo que es algo ineliminable para el psicoanálisis. Doctor, qué pena. Entonces está No se claro. está viendo la pantalla. No, ¿No no se está está viendo la compartiendo. pantalla? No. Bueno. Dice que está compartiendo la pantalla, pero no aparece nada. No entiendo, pero no deja. Hay algo que dice reanudar función de compartir y no la deja activar. Ricardo, pero yo creo que no es necesario. Podemos seguir tu lectura. A ver, hagamos un último intento a ver si. Ahora sí se deja compartir. No deja. Bueno, como señala Colette iniciando su conferencia, ya que no está, voy a dejarme ver entonces más bien. Sí, mejor. Perfecto. Listo. Por tanto, en esta primera sesión intentaré dos cosas. Vuelvo a retomar un poquito atrás. La primera, abordar estas temáticas señaladas y segundo, mantenerme en estas temáticas sin salirme a otras que serán abordadas en otras sesiones. Como señala Colette iniciando su conferencia, su título se refiere a lo señalado por Lacan en el seminario 20, donde claramente señala que el inconsciente, ello se lee, lo que conlleva que surjan muchos interrogantes. Está claro que es una tesis de Lacan que se sostiene a través de toda su enseñanza, y es que el inconsciente se habla. Tesis sostenida en su texto incluso tardío, Joyce el síntoma, en el que afirma que el inconsciente es un saber en cuanto hablado. Nunca dijo que el inconsciente se escribe. Eso preserva el hecho que el inconsciente depende de la estructura del lenguaje, dimensión de los significantes, así como la importancia en su articulación, en el habla o palabra, de la metáfora y la metonimia, y el desciframiento significante, por lo tanto, la dimensión de la palabra con la verdad que habla Y, lo que es algo ineliminable para el psicoanálisis. Entonces está claro que el psicoanálisis es una praxis, es una práctica que se da por la palabra y no por lo escrito. Entonces, ¿cómo podemos entender eso que el inconsciente se lee y no que sea eso que se escucha? Es claro que Lacan con esta paradoja toma distancia de la promoción de la escucha
y como había señalado en el discurso a la Escuela Freudiana de París, donde dijo, lo impropio, la crítica no es que un cualquiera se atribuya la superioridad, incluso lo sublime de la escucha. Es ese momento de la proposición del 9 de octubre de 1967. Lacan encontró la oposición de algunos veteranos de su escuela que protestaban por el hecho de que, como ellos, los experimentados en la escucha, iban a ser desplazados en la escuela por esos no analistas convocados por Lacan a ocupar un lugar preeminente en el dispositivo del pase. Lacan señala claramente que esa escucha no da ninguna superioridad. Lo que se escucha es algo que se hace con las orejas, oír los significantes que se articulan en los dichos y allí la tentación de encontrar un sentido. Entonces, parte de la buena escucha está en la capacidad de darle a esos dichos un sentido. Y entre los que dan sentido, hay los que tienen una mayor capacidad de traducir los dichos del paciente en teoría psicoanalítica. Antes de la pandemia, una paciente me anunció que se iba donde otro analista, porque usted no dice nada. Y una compañera me ha dicho que su analista, por el contrario, al final de cada sesión le aportaba una palabra de lo que había visto que se había desplegado en cada sesión y que eso se aportaba en la comprensión de lo que le pasaba. A pesar de señalarle que yo no era de esos analistas que aplicaban la frase de Lacan de ocupar el lugar del muerto y que ella no podía afirmar que mi boca había estado cosida y que tal vez no recordaba mi forma de intervenir, pues mis palabras no apuntaban a buscar el sentido último de nada. Prefirió irse a buscar comprensión en este analista que parecía aplicar el principio freudiano de la necesidad que los analistas hagan las construcciones en análisis, y esto lo había entendido como la necesidad de hacerlo al final de cada sesión. Finalmente se fue en búsqueda de alguien que le diera respuesta a su demanda. Este es un ejemplo de qué se entendería por alguien que tiene una buena escucha. Como paréntesis señalo que estos buenos escuchadores son excelentes supervisores, pues esa excelente supervista les permite ver lo que otros no ven, siendo excelentes traductores de los dichos a la teoría, aportan la impresión de que de esa manera nada se pasa en la cura porque al tigre se lo puede acechar en otra ocasión que aparezca, con la interpretación justa que en un primer momento no había podido ser aplicada. Vemos que de aquí se deriva toda una concepción de lo que es la supervisión y de lo que Lacan en este mismo texto del discurso a la Escuela Freudiana de París dice. Aquí es donde un control podría parecer no estar de más, aun cuando hace falta más para dictarnos la proposición. Es otra cosa que controlar un caso, un sujeto, subrayo, al que el acto sobrepasa, lo cual no es nada, pero que, si él sobrepasa su acto, produce la incapacidad que vemos florecer en el cantero de los analistas, que se manifestará frente al asiento, sitio del obsesivo, por ejemplo, al ceder a su demanda de falo, interpretándola en términos de coprofagia, y así fijándola a su cagalera, para que finalmente le fallemos a su deseo. Paréntesis, pero para señalar que la concepción que tengamos de la cura va a tener una incidencia sobre ella misma y también sobre los dispositivos de formación, como es el control, que para nada es una supervisión, ni la capacidad del controlador de traducir los dichos a la corriente teórica del mismo, que pasa a ser la del controlado, incluida la traducción al lacanés. Porque el problema no se resuelve adjudicándoles esa manera de proceder a los postfreudianos, pues no basta llamarse lacaniano para proceder como tal.
El discurso a la AFP se dirige a los propios alumnos de Lacan y a sus colegas de los que se cree comparten su teoría. Pasemos porque este no es el tema que nos ocupa, el hecho de ser uno sobrepasado por el acto, y no el hecho de sobrepasar el acto llenándolo de teoría. Eso sí, antes de continuar, quiero aclarar que no defiendo el proceder ateórico, pues siempre detrás de las intervenciones está la manera como se entienden los conceptos. Apunto aquí a la aplicación burda de la teoría a los casos, psicoanálisis aplicado en la cura, hecho criticado ampliamente por Lacan por conducir simplemente a la sugestión, con un retorno del psicoanálisis a un hipnotizar por otros medios. El anterior paréntesis para señalar que no solo se escucha con las orejas, sino armado de un cargamento teórico que permitiría comprender mejor y dilucidar el sentido de las cosas, y donde parte la creencia que el análisis se trata de escuchar bien al inconsciente. Estoy resolviendo la primera pregunta señalada para hoy por la negativa, es decir, ¿qué es lo que no se lee en el inconsciente? No se lee lo que se escucha por los oídos en los dichos, pues esta manera de proceder nos lleva directamente al sentido, a las significaciones y de allí a la sugestión. No se trata como procede la interpretación a partir de la escucha freudiana, definida por Colette como lo que de las significaciones pasan al enunciado. Entonces, Lacan opone su frase "el inconsciente eso se lee" a esa concepción del psicoanálisis. Y dado que el análisis no se hace por escrito, está claro que lo que se lee está en lo que se dice, que se trata de leer en lo que se escucha, en la palabra, lo que introduciría el hecho que no solo se lee lo escrito, sino que es posible leer en la palabra. Ahora bien, Lacan aclara que leer no es identificar la ortografía, identificación de las letras, que entre leer y deletrear hay una gran diferencia. El niño rápidamente capta que leer no tiene que ver con las imágenes con las que se introducen los fonemas, go, ga, etc. En ese proceso de construcción del sentido común hacia la especificidad de estas nociones de leer y escribir en psicoanálisis, Lacan va a señalar igualmente que no por ser algo escrito, todos los escritos son para leer, y que hay escritos hechos no para leer, y al mismo tiempo que habría otra cosa que sí fuese para leer. Lacan con todo esto viene a producir una separación, una diferencia que rompe la simetría entre leer y escribir. Todo lo que se presenta bajo la forma gráfica no es un escrito, y todo lo que se presente bajo la forma oral no es algo del orden de lo hablado. El hecho de ser escrito o hablado no les hace perder su carácter de hablado o escrito respectivamente. Lacan está haciendo esta diferenciación en el texto del Posfacio, el Seminario 11, fechado el 1 de enero de 1973, y absolutamente contemporánea de la tercera lección del Seminario 20 del 9 de enero de 1973, titulada por Miller como La función de lo escrito, y que son la base de este texto oral de Colette Soler en Italia y de su texto de 2011, El psicoanálisis no es sin lo escrito. Colette nos invita a hacer el recorrido por los textos de Lacan, en los cuales es evidente la importancia de la letra y de lo escrito en su enseñanza. No solo los dos anteriores, así como revisar sus planteamientos acerca del inconsciente real, que no pueden ser apreciados en toda su dimensión si no tenemos claros los avances que él va haciendo simultáneamente en relación con estos dos elementos.
Creo que quienes comentemos este texto de Colette esperamos transmitir, como hace ella con Lacan, un deseo de ir a los textos de Colette y de Lacan para extraer de su lectura todas sus consecuencias, que no se limitan a lo que uno pueda adelantar en una corta ponencia. Si lo que se lee no es lo que se escucha en lo que se dice, sigue la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se lee? Y aún más enigmático que todo esto que nos está planteando lo está haciendo refiriéndose a su seminario, a su enseñanza. Ni sus escritos ni sus seminarios, nos dice, están hechos para ser leídos. Sus seminarios no son escritos porque se trata de transcripciones, es decir, de algo que fue pronunciado, que pasó por lo oral. Pero palabra transcripción que Lacan viene a definir en este texto del postfacio como lo que se lee pasa a través de la escritura, permaneciendo allí indemne. Es decir, no hay manera de escapar. Lo que se lee puede pasar a través de la escritura, permaneciendo de esta manera indemne, lo que indicaría que lo que se lee es independiente de la escritura. Es algo que se ofrece a la lectura en un espacio que no es aquel del escrito, pero a través del cual puede pasar, conservando con ello las propiedades de ser algo propio para leer. En este punto, necesitamos la ayuda de Lacan para determinar lo que puede ser así que para leer que no es del dominio de lo escrito, es lo que es para leer que no es dominio de lo escrito, y lo cual él nos esclarece diciendo, ahora bien, lo que se lee es de eso de lo que hablo, puesto que lo que digo está consagrado al inconsciente, es decir, a lo que se lee ante todo. Y Lacan aclara que el hecho de que se lea menos lo que él dice no depende del hecho de que haya sido dicho, pues si hay el leer es algo inherente a que haya el decir, y lo que Lacan señala es que en eso dicho había un decir, que es lo que puede volver uno a reencontrar cuando se lo relee. No se trata de descifrar, de encontrar un sentido, de volverlo comprensible, afán del discurso universitario que conduce los escritos a ser convertidos en un basurero publicación, neologismo de Lacan, lo que es a leer en la introducción joyciana de Lacan no es la literalidad propia de lo escrito, sino lo que por ese medio eventualmente se dice. No es jugando con la anortografía, haciendo juego de palabras entre alfabetizándose con letras en la escuela y alfaembruteciéndose, se alfabetizan, se escriben exactamente los mismos, lo que cambia en la palabra, se alfabetizan, es una tilde en la E, una tilde común y corriente en la E, o el sombrerito en la E, en el caso de alfa embruteciéndose, que lleva a una combinación entonces entre alfabetizarse, pero también embrutecerse, de volverse débil. Es decir, alfa embruteciéndose en la debilidad mental propia del sentido, de lo que se trata, sino llegar a apreciar, es decir, no es de lo que se trata alfa embrutecerse con el sentido, sino más bien llegar a apreciar, a tomar lo que dice Lacan inmediatamente, la función de lo escrito como otro modo del hablante en el lenguaje. Al no leer lo que hay que leer a nivel de los textos de Lacan, uno continuaría en la escuela alfembruteciéndose
en la debilidad mental de creer que lo importante ahí es comprenderlo y llenarlo de sentidos fáciles de digerir. Y ahí en el texto del posfacio, en este momento, es que Lacan da el salto a la clínica, a la cura misma y a la necesidad de captar lo que de leer se trata en psicoanálisis. Nos dice Lacan, no estaría ya nada mal que leerse se entendiera como conviene, allí donde se tiene el deber de interpretar. ¿De qué tiene que estar advertido en su tarea el analista? Es que sepa de que lo que se trata cuando es cuestión de lo que es para leer. Sigo, por tanto, un comentario a la letra del posfacio, que es por donde me estoy moviendo. Cuando Lacan señala que no es en la palabra donde se lee lo que ella dice, y agrega, he ahí, sin embargo, aquello que el analista sobresalta, pasado el momento en el que se empujó a entregarse a la escucha hasta no mantenerse en pie. ¿Y de qué hay que sobresaltarse? Lo que conlleva el deber de interpretar no es contentarse con escuchar lo que se dice a nivel donde eso se dice y buscar allí sentido hasta que eso no se mantenga o se sostenga en pie, porque efectivamente lo que se dice nunca se sostiene en pie. Y lo que cuesta más trabajo a los analistas es desprenderse de la verdad mentirosa, salir de la verdad mentirosa hacia, como dice Colette, algo más sólido, más real. Inmediatamente Lacan introduce el famoso ¿por qué me mientes al decirme la verdad? En este posfacio. Igualmente los recursos para zanjar la cuestión donde están tanto el panel de la estación como el billete del tren, pero señalando que la verdadera dimensión de lo escrito está en, nos dice, pero la función de lo escrito no constituye entonces el indicador, sino la vía férrea misma. Y el objeto A, tal como lo escribo, es el riel por donde se llega al plus de gozar, aquello con que se habita y aún se abriga la demanda que hay que interpretar. Acá en este texto de posfacio, y Colette con él en la conferencia, da un gran salto para responder a la pregunta. ¿Qué es lo que hay que interpretar que no es aquello que lo que se dice? Dice Colette, respuesta del texto, el decir de la demanda. Igualmente, hace un gran salto al terminar su intervención, diciendo, es por lo que creo que no es justo decir que es al final de su enseñanza que está orientado hacia lo real. Siempre ha estado orientado hacia lo real, salvo que ha realizado pasos sucesivos. Lo real es la estancia por debajo de los dichos de Lacan, convertido en un decir. Antes de terminar, quiero hacer otro acercamiento a la W del hombre de los lobos. Antes de terminar, entonces, solo traer una explicación práctica, más por lo que tenemos tan fresco el caso del hombre de los lobos de Freud, al ser traído por Michel Boisserot en su reciente seminario. Voy a partir de la lectura de Eric Bordas, quien concluye que la letra W en el hombre de los lobos no puede ser ella pronunciada en el relato que le hace a Freud, porque justamente es impronunciable, tanto que es huella, el ciframiento de la escena primitiva con sus correlatos de angustia, incluido el horror de castración. En resumen, la imposibilidad de admitir la castración femenina. Es así como espe viene al lugar de vespe, por lo que
por lo que se hace por lo que Sergei Pankejeff se apresura a hacer la interpretación utilizando la transliteración al decir SP soy yo. Es una interpretación que viene a ser pantalla al rechazo de la letra W y de cuyo valor de ciframiento se apresuró Freud a plantear a sus lectores y al propio paciente. De esta manera, el paciente, con la ayuda del defecto de lectura de Freud, silencia lo que la W escribe, dejando la letra en sufrimiento. Creo que el mismo trabajo hace Serge Leclerc, profundizando en las posibilidades infinitas que la W puede aportar como desciframiento de sentido aportado por Freud. Como señala Bordas, Lacan pudo plantear que, con la condición de no fallar a una letra, lo no sabido se ordena como el marco del saber. Esto lo dice en la proposición. Es, al no borrar la existencia de la W en el trabajo de la cura, que la letra habría podido entregar su peso de angustia y de goce. Una lectura no se hizo, privando hacia el sujeto de una restitución de hechos que permanecían presentes y activos bajo la forma de una escritura para descifrar. Vemos que es una línea de división muy estrecha entre el desciframiento que conduce al sentido, al desciframiento que conduce a la cifra, a la letra, al decir de la demanda que se desliza en los dichos. Bueno, esto era lo que tenía entonces hoy para comenzar la discusión de este texto de Colette Soler. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu trabajo y todas las indicaciones que trajiste a la clínica que me parecen muy importantes, sobre todo porque no siempre se hace y no es necesariamente traer una viñeta, como se dice, o algo de un caso clínico. De todas maneras, yo me quedé pensando con lo último porque había trabajado también El hombre de los lobos y bueno, no trabajé esas referencias, pero quería preguntarte por si Freud realmente no hace caso de la W, sabiendo que para Freud, es por Freud que sabemos que tiene que ver con muchas otras cosas de su historia, de lo que él trajo en relación a las alas de la mariposa, a las alas arrancadas, al movimiento, a la hora 5 en el reloj, que tiene que ver con la escena que Freud insiste tanto en El hombre de los lobos para que como que hubiera realmente asistido él. Bueno, esa es una pregunta, si me puedes responder algo, porque me parece muy importante. Hay que volver a trabajar el caso del hombre de los lobos y el trabajo que nos trajo Bouchereau en relación ya a una clínica Borromea y un trabajo pues que es más complicado. Pero realmente me parece muy bien cómo pudiste desarrollar la conferencia de Colette en relación al inconsciente que es hablado y la diferencia entre la letra y el escrito y
y esa valoración que se hace algunas veces de la escucha y que realmente la escucha. Me pareció muy importante, te agradezco mucho. Y bueno, le doy la palabra a los demás. ¿Quién quiere o tiene alguna pregunta o algún comentario? Beatriz, tienes la palabra. Buenas noches, gracias Patricia. Yo quiero referirme un poco a esto último que mencionaste, Patricia, porque evidentemente el texto de Colette Soler nos conduce a considerar muchas cosas en detalle, como por ejemplo, ¿qué es la escritura? ¿Qué es lo escrito? ¿Qué es la letra para el psicoanálisis? Que es muy distinto a lo escrito, por ejemplo, de la lógica. Si bien Lacan pues apeló a los lógicos para pensar el psicoanálisis, no es lo mismo la escritura lógica que la escritura del inconsciente. Entonces creo que eso es un tema que amerita mucho cuidado de parte de nosotros, aunque lo hubiéramos visto un poco en el seminario 18, pues ya hace varios años, y creo que valdría la pena volver sobre esos temas para especificarlos, porque me parece que si eso no está claro, no comprendemos muy bien lo que Colette Soler nos quiere transmitir. Ese es un punto. El otro punto es que en nuestras discusiones, cuando se habla de esto de la letra, de lo escrito, del inconsciente real, siempre hay como una sorpresa con la idea de que cuando se habla de eso no se está hablando del uso de la palabra, es decir, del paso por la palabra y del desciframiento vía la palabra. Esto es sorpresivo para mí, pues porque es imposible un análisis sin la palabra, sin la escucha de la palabra primero que todo. Y recuerdo que en la lección 3 del seminario que estamos trabajando el 21, Lacan define el descifrar como hacer pasar del lado de los S1 algo que está en el S2 del inconsciente. Esa afirmación implica justamente pasar primero por una escucha de la palabra que implica del lado del analista, por el lado de la interpretación del analista, llevar del sentido al sinsentido, que es lo que siempre se ha dicho en nuestras discusiones. Pasar del sentido al sinsentido implica entonces tocar ese punto de inconsciente real. No voy a adelantar más porque lo que me toca a mí es poner, no la siguiente vez, sino a la otra, pero quería dejar eso claro porque a veces se crea un malentendido, se deja en el ambiente como una idea de que cuando se habla de esos temas no se está considerando la palabra, que fue lo que dijiste, Patricia, y eso pues no sería ser analistas, considerar que no hay escucha de la palabra. Pero lo que Colette Soler nos está mostrando es otra interpretación que va mucho más allá de la escucha de la palabra, y es la escucha de lo que viene en el decir, que tiene que ver con lo que demanda el paciente, y que esa demanda tiene que ver pues con el objeto luz de gozar, que es lo que se demanda para cubrir la castración. En ese sentido, a mí me parece que esas interpretaciones de la W del hombre de los lobos obvian algo que a mí me parece evidente en el caso del hombre de los lobos. Es que la letra inconsciente del hombre de los lobos, por lo menos como yo entiendo a lo que Colette Soler se está refiriendo, no es la W. Es el soporte material que llevaría, digamos, a la demanda del hombre de los lobos, que tenía que ver era con la mirada.
con el objeto mirada. De hecho, en lo que el señor Bucegó nos trajo sobre el nombre propio, detrás de eso se descubre que lo que él demandaba era ser mirado. Esa parte yo no se la escuché al señor Bucegó y a mí me parece que efectivamente este caso, llevado hasta allá, ilustra perfectamente lo que Colegius está tratando de decir. Entonces yo creo, hay un problema en esta exposición de los trabajos porque un tema lleva al otro y el otro al primero, o sea que vamos a tener que ir haciendo un trabajo de ida y vuelta en las exposiciones. Esta que nos trajo Ricardo, la que sigue creo que es Carmenza, la que le toca hablarnos un poco del dicho y del decir, que creo que retorna a la de Ricardo y que nos lleva a la siguiente y así sucesivamente. Entonces quería como mostrar esos puntos que me parece que no están claros, que nos toca volver a ellos y que sería interesante inclusive en este espacio ir a eso, volver a esos temas para poder profundizar con más precisión esto que ella nos está proponiendo y que es absolutamente clínico, en nuestra clínica, es cómo escuchamos, cómo leemos el inconsciente. Bueno, muy bien, muy importante realmente tus indicaciones, porque es verdad que es importante volver y mirar y ir. De todas maneras, en lo que nos trajo Ricardo, hablaba de la W como huella y que por eso no se podía decir, ¿sí? O sea, como rasgo, como trazo, como, bueno. Y muy pues, y que tiene que ver con la castración. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo te puedo contestar algo, Patricia, en relación a lo que preguntaste, esto del hombre Sí. de los lobos. Sí, realmente como señalaba, todos esos aportes de Freud en relación y que los estuvimos viendo también en el seminario, a la W, a lo que eso representa, a lo que tiene que ver con la historia del paciente, eso iría más a mostrar cómo es el asunto del desciframiento que tiene que ver más con el orden del sentido y la correlación de las metáforas y metonimias que se deslizan y de pronto si uno quisiera entender un poco la letra en esa primera parte de la enseñanza de Lacan, como señala Colette Soler, que en un primer momento letra y significante realmente no tenían mucha diferencia y que ese soporte material sí era el soporte material también del lenguaje y en el cual no se daba en cierta forma mucha diferencia. Y es ahí donde uno puede entender un poco, si son los años, pues lo que señalaba de todo el trabajo que nos recomendó leer Michel Boiseau de Ser Leclerc con el caso del hombre de los lobos, porque también es un trabajo importante en ese mismo sentido, es decir, cómo eso nos puede aportar mucho, de cómo es eso del desciframiento, digamos así, del lado del sentido. Ahora, la cuestión que habría ahí es, Beatriz lo ha dicho, no, el desciframiento y la verdad mentirosa es algo ineliminable del psicoanálisis. Es algo que tiene que estar ahí, con lo cual hay que trabajar. Lo que pasa es que hay que ir más allá de eso. Y realmente la interpretación freudiana no fue más allá de eso. Aquí tenemos un claro ejemplo de que lo que está en Freud, todo lo que está en Lacan no está en Freud. Es decir, la concepción principalmente de la interpretación en Lacan es un asunto que no está en Freud. Tiene una manera de ver las cosas que es absolutamente distinta a lo que llegó Lacan. No quiere decir que Lacan en su primer momento, en su época de retorno a Freud, no compartiera las ideas de Freud, las desarrollara inclusive un poco más.
Pero ya cuando Lacan comienza a mirar este asunto de la letra y a mirar, y principalmente yo pienso, a encontrar ese asunto de lo real, porque realmente lo sorprendente ahí es que si nosotros miramos el postfacto, lo que él nos está devolviendo es no solamente a qué es leer en la cura, sino qué es leer en relación a los propios textos de Lacan. Es decir, qué es lo que se debe buscar en los textos de Lacan. Pues el mismo Lacan nos enseñó con Freud. ¿Qué fue lo que Lacan leyó en Freud? Lacan en Freud, lo que leyó, finalmente lo que extrajo fue un decir de no hay relación, proporción sexual, que era lo que orientaba un poco sus dichos. Ahora uno diría, ¿y en Lacan cuál sería el decir de Lacan? ¿Cuál sería la estancia debajo de los dichos de Lacan, el decir propio de Lacan? Tal vez yo pensaría que lo real es lo que Lacan no se cansa de repetirnos, de darnos vuelta, de tratar de hablarnos de eso. Lo que pasa es que el problema de lo real es lo que él nos dice, se manifiesta por el Epstein-Latz en el momento en que nosotros nos ponemos a mirar qué es lo que hay ahí, ya no estamos en lo real. Quizás ahí uno entiende por qué Lacan tuvo que recurrir a tantas cosas para tratar de atisbarnos algo de lo real, que tuvo que recurrir a la topología, a la lógica, a los nuevos borromeos, etcétera, a la literatura, pienso igualmente, a los poetas, quizás lo mismo, pero siempre de alguna manera para tratar de introducirnos esa estancia por debajo de lo que Lacan decía, que seguramente no era más que lo real, que él no se cansó de repetir. Entonces sí, esa parte de todo eso que se desarrolla en relación al hombre de los lobos, quizás dirige más hacia otro lado, pero quizás todo eso precisamente fue lo que hizo fallar la interpretación de la letra en Freud, haberse apresurado de alguna manera a aprovechar ese caso del hombre de los lobos para darnos una lección de lo que es el desciframiento. Y se le escapó de alguna manera eso, que incluso no es que ese SP es una manera de inmediatamente el paciente tratar de ocultar eso que tenía que ver con lo real, lo que tenía que ver con lo que se debería leer. Inmediatamente es ahí, el mismo paciente aporta algo para que no se mire a eso, para que no se mire qué, que la W lo que hizo fue una elisión. Ahora, lo importante no es qué sentidos tiene esa W, sino qué es lo que se está lidiendo. ¿Qué es lo que se está lidiendo? Se está lidiendo la castración. La castración, pues si uno las maneras en lo pulsional en que aparece entonces el más y el menos, como dice Colette Soler en esos decires de la demanda para tratar de hacer con eso que se está jugando ahí. Eso pensaría. Seguramente hay más temas en lo desarrollado hoy. El problema era que son 4 sesiones, yo tenía que tener cuidado de no tocar de pronto cosas que van a ser desarrolladas después. Pienso que yo diría que quedó mucho por desarrollar de lo que sería la letra. No desarrollé mucho lo que tiene que ver con la letra. Seguramente habrá que volver, Colette Solerlo, porque como ven yo me centré más en el texto del postfacio. Texto del postfacio hice caso en interpretación a la letra de la mayoría de lo que es el texto del postfacio de Lacan del Seminario 11, que es muy importante que ustedes regresen ahí a ese texto, que es muy enigmático y donde realmente es donde se puede hacer la diferencia de eso que me tocaba dar cuenta a mí de qué era leer, qué era escuchar. Es en ese texto del postfacio donde más lo podemos ver, porque es todo un trabajo de qué, un trabajo de deconstrucción de Lacan. El trabajo de deconstrucción de Lacan es sacarnos del sentido común de las palabras, de lo que se entiende comúnmente por escribir o por leer,
cómo él le da otra dimensión diferente y vuelve es un galimatías de paradoja, pero finalmente nos permite ver que lo que pasa es que hay otra cosa y que es lo que se está deslizando con la última respuesta o la respuesta que rápidamente nos saca Collet, decir que qué es lo que se lee, pues definitivamente el decir de la demanda, pero habría mucho que desarrollar ahí. Yo es como si apenas se hubiera desembocado en un punto que seguramente en las próximas sesiones va a tener que ser ampliado mucho más. ¿Qué es eso del decir de la demanda? Y realmente por qué el decir de la demanda, qué implica eso, que pienso que el texto de Colette Soler es muy brillante en indicarnos eso, de qué quiere decir eso de interpretar el decir de la demanda. Tampoco me metí mucho con el asunto de la interpretación, de quién interpreta, esos son temas que van a estar, digamos así, eh, desarrollados después. ¿Por qué? Porque en esto que estamos escuchando de la escucha, el descifrar de la manera freudiana, pues surgen realmente muchos interrogantes, es decir, porque un poco es lo que lo que se ha señalado un poco es que quien descifra la manera freudiana es el propio paciente. Es decir, que los pacientes son freudianos y se encargan de alguna manera de hacer ese desciframiento por el lado del sentido y que el inconsciente con sus formaciones del inconsciente vienen a aportar más interpretación de sentido, porque el inconsciente es un intérprete natural. Entonces ya tenemos dos intérpretes, el paciente que está tratando de interpretar sus dichos del lado del inconsciente estructurado por un lenguaje, el sentido, etcétera. Está el mismo inconsciente que le apoya ese desciframiento con las formaciones del inconsciente y tal vez está el analista que le está mostrando ese otro lado, ese más allá y de pronto con lo que introducía Colette también, que seguramente va a ser desarrollado después con lo que tiene que ver que los pacientes tienen que aprender a leer. Quizás es mucho más fácil para el paciente leer en el sentido de descifrar y descifrar sentido. Pareciera que eso es natural en los pacientes y además tienen el apoyo del inconsciente, de las formaciones del inconsciente, los lapsus, el acto fallido, etc. Pero en la parte de lo que sería leer el inconsciente, leer ese decir en la demanda, quizás ahí el analista tiene un poco que enseñarle a leer al paciente precisamente eso, ese más allá de los dichos, ese decir que es la estancia que corre por debajo, que tampoco desarrollé mucho, apenas lo introduje como un punto de llegada, pero que realmente si nos ponemos a ver es un punto de partida por lo que dijo Beatriz, este es un texto que hay que ir y volver, hay que ir y volver, es una situación, igual que hace con leer, porque realmente sí, esto de qué es leer es algo que se desarrolla en el posfacio, pero para poder entender qué es leer hay que volver atrás, hay que mirar los orígenes de la letra, de la carta robada, que puede tener algo, no, tampoco lo traje, si la carta robada, que ahí está un poco lo que tiene que ver, qué nos enseña la carta robada, que para leer lo que había en esa letra no se necesita conocer el mensaje, es más bien los efectos de la letra sobre los personajes lo que va a ser de alguna manera importante, es decir, los efectos de huella, de goce, es decir, ya como que desde la carta robada que abre los escritos, ya había una preestructura de lo que sería mucho después. Sin embargo, Lacan pasa por un tiempo que la letra es igual al significante, en la carta, en la instancia de la letra, como en ese recorrido que nos hace Collet, en dirección de la cura, tampoco ha salido de esa parte de la letra identificada al significante y cómo de alguna manera es como un poco más bien con el texto de Litura Tierra, donde se da, digamos así, el gran giro, digamos así, en la concepción de la letra en Lacan. Entonces, quizás eso es lo importante también, regresar a los textos,
Colette de alguna manera es eso lo que nos invita, volver a los textos de Lacan y trabajar esos textos en los cuales tiene toda esa, digamos así, función o dimensión de la letra. Y lógicamente, pues este posfacio está en un punto muy importante, es decir, como les mostré, el 1 de enero hace el posfacio y el 9 de enero tiene la sesión del seminario 20 aún, y le tituló La función de lo escrito, y donde hay toda otra serie de elementos importantes. Es decir, así como Colette señala, no es suficiente el significante, la palabra, el lenguaje, es necesario un tercer elemento que es la letra. Igualmente uno podría llevar a que no es suficiente la función de la palabra, del lenguaje, sino que es necesaria una tercera función que sería la función de lo escrito. Y ahí en todo eso es un elemento, digamos así, muy importante. Y quizás resaltar la manera como Colette Soler comienza el texto: el psicoanálisis no es sin lo escrito, es decir, que si nosotros no entendemos bien el asunto de la letra, de la lectura, de qué es leer, poco vamos a entender de lo que es el inconsciente real. Es decir, que son dos dimensiones muy importantes. Entonces, casi que ella dijera, lo del inconsciente real lo desarrollé un poco en el libro del inconsciente real, pero creo que lo de la letra me quedó un poco flojo y por eso construyo en homenaje a esa revista, homenaje a Lacan, voy a construir algo que hable de la letra para dejar en cierta forma las cosas un poco más decantadas. Si ustedes ven este texto escrito, pues dice mucho más que lo que ella alcanzó a decir en Italia, pues lógicamente donde tenía menos tiempo. Y seguramente su punto de mira era otro. Bueno, Carmenza pidió la palabra. Adelante, Carmenza. Carmenza. Bueno, no está por ahí. Yo le estoy abriendo el audio, pero Carmenza tiene que activar el audio desde su propio computador. Al entrar a la sesión de Zoom hay una cosa que dice que si usted autoriza que Eso. si uno no pone que sí, es a uno mismo, no hay manera de abrirlo desde la central. Si uno dice al comienzo que no. Ok. Ustedes dicen que sí, que aceptan que les abran el micrófono, se puede abrir, pero si ustedes no aceptan eso, es imposible ¿Pueden abrir el escucharme? micrófono. Sí, Carmenza, Carmenza. sí. Lo que pasa es que Ricardo nos está dando una indicación que es muy valiosa, que cuando nosotros entremos a las reuniones por Zoom, hay un aviso que dice entrar al audio. A ese hay que decir. Otra indicación que permite que el hospedador le active su micrófono. Si uno pone que no, el hospedador nunca le podrá abrir el micrófono. Si pone que sí, facilita que uno pueda abrir el micrófono cuando alguien está encartado en abrirlo. Perfecto, gracias. Adelante, Carmenza. Bueno, yo quería como conectarme con un apartado de los que se supone, de los que hoy en el trabajo de Ricardo y en lo que nos trae Colette Soler respecto de la huella. Me parece muy importante como poder tener, como quien dice, unos elementos que nos permitan redondear, porque aquí Colette Soler trae ese significante huella, que es lo que en la palabra bajo transferencia remita a la huella. Yo, para no dar mucha vuelta, voy a leer como un pedacitico que escribí
y es lo siguiente. Lacan diferencia lo que se escribe de lo escrito. Lo que se escribe por la palabra bajo transferencia, que es un decir de demanda, un decir que deja huella. Huella que va del objeto A como menos al objeto A como más. Abro comillas. Es la huella la que se lee. Y prosigue afirmando que Lacan trae aquella huella que se hace al abrir camino, abrir un sendero, repitiendo el paso por el sendero. Por lo cual afirma que la repetición del paso deja una huella. Y digamos que remarca aún más por la insistencia del paso. Una huella se escribe, se inscribe. Aclara que lo que ella quiere remarcar es la insistencia de la reiteración y nos deja muy claro que no aplica la palabra repetición ahí para evitar confusiones. Entonces, repito, la insistencia de la reiteración, la insistencia de lo que es enunciado, la insistencia del decir que busca obtener alguna cosa, tratándose de la demanda. Entonces, me parece como absolutamente fino y puntual por qué Colette aquí conecta el decir de la demanda, el decir un enunciado bajo transferencia, porque lo emparenta con la huella, que es lo que permite realmente poder acudir a la figura de la huella, la insistencia del paso, el paso abriendo camino, el paso que permite ir abriendo camino. Es eso lo que quería proponer pues para el trabajo de hoy. Muchas gracias, Carmenza. Pues creo que a eso se refería, pues que tiene que ver con lo que ella, Lacan y Colette trae de la estancia por debajo, que no sé bien cómo se traduciría más, Ricardo, en español. Dice así lo han traducido, estancia por debajo. Sí, pero no, pues a uno Pero como no le dice mucho. La estancia es como unas aguas que corren por debajo, por eso el ejemplo de lo que corre por debajo del seno. Sí. Lo de Mirabó, bajo el puente Mirabó. Ok, bueno, Carmenza, no sé si Ricardo tiene algún comentario a esta referencia que trajo Carmenza. Yo no me metí mucho con eso, porque precisamente la segunda sesión decía lo que se escribe, huella de insistencia. Por eso no me metí con eso, porque realmente porque implicaba mucho más trabajo, porque implicaba devolverse a Litura Tierra y mirar todo lo que Lacan quiere señalar con esos términos de el significante como lluvia que cae, el abarrancamiento, la tachadura, etcétera, que es toda la conceptualización de Lacan en Litura Tierra. Entonces, yo no me metí mucho con eso, precisamente un poco con eso, porque realmente para interpretar qué es la huella de la insistencia y qué es lo que se interpreta en esa huella, pues lo que uno tiene que entender es toda la conceptualización de Lacan de la letra en Litura Tierra. Entonces, por eso no me metí con eso, porque pensé que Carmenza precisamente iba a trabajar esa parte en la segunda sesión, se iba a dedicar más a trabajar toda esa parte
de litura tierra con lo de la huella y del dicho y el decir que sería el atolondradicho. Entonces no me metí mucho con eso. Perfecto, entonces es un Ni creo que avance. ni creo que se pueda desarrollar en una pregunta, que por lo menos requeriría unos 10, 15 minutos de desarrollo. Ujú. Tratar de mirar en Lacan cuál fue el cambio, eso del litoral, como en un primer momento Lacan en el litoral ve que el goce está separado de la significación y como después en el seminario 20 hay un paso más porque ya no lo ve como un litoral, sino como que están totalmente imbricados, etcétera. Pero eso implicaría, por eso les digo, más tiempo, que creo que por eso leyendo que decía huella de insistencia, lo dejé para que lo desarrollara alguien en las sesiones que siguen. Muy bien, muchas gracias. Entonces es un avance que nos hace Carmen para lo que va a trabajar. Bueno, si hay algún comentario, otra pregunta, o si no, dejamos aquí porque yo creo que ya es tiempo. Si les parece que yo creo que ya podemos dejar aquí. Ricardo, muchas gracias. Y bueno, la invitación queda en firme, trabajar o volver sobre el prefacio, que es muy importante en este texto que está trabajando Colette, y todas las referencias que ella nos da. Muchas gracias de nuevo, Ricardo, y hasta dentro de 15 días que continuamos con este texto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.